Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información. Amigos de lavisiónradio.net, les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio le doy la bienvenida, una muy grata bienvenida a Anthony, que nos está echando una mano. Buenos días, Anthony, ¿cómo has estado? Muchas gracias por este apoyo. Son las 9 de la mañana de hoy, 24 de enero de 2023, perdón. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube, a través de lo cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy tendremos una conversación muy interesante. Vamos a conversar con el doctor Camilo López Burián acerca de la situación, la tensa situación política que vive Brasil. El doctor López Burián es uruguayo, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay. Es profesor adjunto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma universidad, investigador de nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Sus principales áreas y temas de investigación son las relaciones internacionales, análisis de política exterior, políticas exteriores comparadas, política brasileña y derechas y política internacional. Muy buenos días, Camilo. Muchas gracias, muy agradecido por la oportunidad de que me diste de conversar contigo sobre un tema tan importante. Buenos días para todas y todos. Un gusto saludarte, Luis. Gracias por la invitación. No, encantado, encantado. Además, en un momento tan importante, yo le comentaba esta mañana a un amigo que los avances tecnológicos son realmente formidables. Y este programa, precisamente contigo, se da en un momento importante. Hay un problema técnico en la sede y estamos transmitiendo desde Lima, Perú. Yo estoy en Atlanta y tú estás en Montevideo. No, la posibilidad de la conectividad es maravillosa. Nos permite encontrarnos y romper fronteras. Claro, y así ya el tiempo y el espacio se acortaron enormemente, ¿verdad? Impresionante. Totalmente. Pero bueno, Camilo, realmente lo que ha sucedido en Brasil tiene connotaciones muy importantes desde el punto de vista interno, pero también desde el punto de vista externo, global, te diría, por razones que ya te explicaré, pero en el nivel interno, ese intento de golpe de Estado que hubo en Brasil, recién tomada la presidencia el presidente Lula, que generó muchas preocupaciones y a nivel internacional sobre todo porque Brasil es un país muy importante. Brasil es un país globalizado, es la economía más grande de América Latina. Y que suceda eso es muy llamativo. Incluso, no sé si compararlo, pero yo estuve en esos momentos tan cruentos en el 2002 en Venezuela, estaba trabajando, había regresado de una misión y estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores porque soy embajador de carrera. Entonces estaba, y justo cuando se presenta pues el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez Frías. Y yo, sin querer, queriendo, hice un paralelo, en todo caso, entre esos momentos y el de Lula. No me vine a lo que sucedió acá en Estados Unidos en el 2001, pero sí me fui a Venezuela. Y de hecho me preocupan mucho las medidas que ha ido tomando el gobierno de Lula ante este panorama. Pero quisiera que abordemos el tema primero desde el punto de vista nacional, desde el punto de vista de Brasil. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el papel de Bolsonaro?
Lula, ¿qué está pasando con Lula? Y sobre todo en momentos en que se está realizando o se va a realizar a partir de hoy una reunión tan importante de América Latina en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el primer elemento quizá que vale la pena subrayar es que Brasil, como el resto de América Latina, y en realidad es una tendencia global, lo que muestra son escenarios de polarización política. ¿Se escucha bien, Luis, ahí? ¿Estamos bien Perfecto, estoy perfecto, Bien. perfecto. Estamos entonces primero en un escenario de polarización política muy importante, ¿no? Sobre esto igual luego me gustaría hacer una puntualización, porque la polarización no necesariamente es simétrica. O sea, quiere decir que muchas veces la polarización no está vista en polos que están posicionados a la misma distancia del centro político. Eso es primero muy importante. ¿Qué es lo que vemos en la región? ¿Y qué es lo que vemos cuál es el origen de esa polarización política? Bueno, desde el 2008 en los países centrales, con la crisis del 2008, esa crisis evidenció una gran transformación económica, social y política, que en América Latina llega a, a mediados de la década del 10 o al inicio de la década del 10, con esa desaceleración del precio de las materias primas, el precio de las commodities. Allí lo que se empieza a evidenciar es una economía cada vez más financiarizada, cada vez más transnacionalizada, más deslocalizada, más digital, que, entre otras cosas, transforma el mundo del trabajo. Y vemos en nuestras ciudades, por ejemplo, gente con una mochila pedaleando, llevando cosas, ¿no? Esa gran transformación económica generó insatisfacción social. No solamente aquellos que tuvieron que trabajar así, sino muchas expectativas insatisfechas, ¿no? El pico de crecimiento no llevó a la inclusión de muchas capas medias, no llevó a que mucha gente se sintiera satisfecha con la vida que vivía, que quería una economía que se empezó a estancar, un Estado que no empezó a poder dar las respuestas de desarrollo que esperaban las poblaciones, y esas poblaciones empezaron a ver cada vez más disponibles para discursos de parte de emprendedores políticos que radicalizaban sus posiciones políticas. Y en términos globales, si uno hace esta mirada, estos emprendedores políticos que logran movilizar a estos desencantados, a estos perdedores, a estos que se sienten perdedores, imagino en Estados Unidos esto es como muy visible para pensar en la idea del trumpismo, pero esto también es Erdogan en Turquía, esto también es Ley y Justicia en Polonia, estos son los Brexiters, esto es Vox en España, esto es Bolsonaro en Brasil, esto es José Antonio Cast en Chile, ¿no? Es una serie de expresiones políticas que permiten movilizar a esta gente. Y que de alguna forma presentan ese descontento que podemos ver en toda la región, en Latinobarómetro. Primero, se ven dos cosas en la región. Los gobiernos no ganan las elecciones, o sea, los gobiernos, más que giros a la derecha o giros a la izquierda, lo que tenemos son constantes derrotas de los oficialismos. O sea, en los países que tenemos... Camilo, por favor. Perdón, les decía que la pauta general de ese descontento se puede ver en que los oficialismos no se reeligen. ¿Sí? O sea, que los presidentes que van a la reelección, los partidos que van a la reelección, no logran hacerlo. Y en ese descontento, cuando uno encuentra la evaluación de parte de las poblaciones, son evaluaciones que dicen la política está secuestrada por élites que no comprenden la realidad de nuestros problemas, que manejan el Estado para sí mismas. Hay una especie de descontento, de apatía con la política que permite a esos emprendedores, muchos de ellos de ultraderecha, radicalizar el discurso y de alguna forma deslegitimar también la política. Entonces, si uno mira cuál es la línea de larga duración, cuál es la big picture para tratar de comprender el proceso que vimos en Brasil, bueno, es eso, es un proceso donde si nosotros tomamos por ejemplo, las mediciones sobre calidad de la democracia en Brasil y vemos desde los momentos previos al impeachment a Dilma Rousseff en el 13 para aquí, una constante caída de la calidad de la democracia liberal. Algo sobre lo que deberíamos estar en términos generales de acuerdo, ¿no? Sin embargo, tiene un profundo desgaste. Esa es la mirada de generalidad. Después podemos ir a ver el caso latinoamericano,
sus particularidades, donde el papel claro, de los militares tiene un lugar central, este, donde la democracia tiene otros legados autoritarios, ¿no? Donde hay otras capacidades, pero uno podría decir, esto es parte de un ciclo global de crisis del orden liberal internacional, de crisis de la democracia liberal, donde está siendo contestada por actores de extrema derecha, que como les decía, están en sociedades polarizadas, pero donde no necesariamente la polarización hace que a una ultraderecha, como en el caso brasileño, se le oponga una ultraizquierda, ¿no? claro. Eso me parece que es un dato importante, porque no estamos en un momento de polarizaciones simétricas. No todos los sistemas tienen polarizaciones simétricas. Y en el caso de Entendido. Brasil no lo hay. Entiendo. Sí, eso que ese es un detallazo lo que tú acabas de decir, como decimos en Venezuela. Una contraparte, pero sin embargo, notamos, y eso es una cosa que está sucediendo en toda América Latina, es que ni la derecha, ni la ultraderecha, ni la izquierda, ni los socialdemócratas han dado resultados. No ha Eso es pasado parte, nada. eso es parte de una sensación, eso es parte de un proceso, como decía, bueno, aquí hay un ciclo de gran transformación, de transformación económica y de cambio social, donde hay expectativas insatisfechas y donde esa satisfacción ha logrado ser repolitizada por otros, ¿no? Por actores emergentes que generalmente aparecen como antisistémicos, ¿no? Como diciendo, yo vengo fuera de este mundo político. Así se presentaba Bolsonaro, a pesar de tener este, más de 25 años de trayectoria como Claro, legisladora dentro del Congreso, siendo además parte de ese bajo clero, de esos diputados más que pasan sin pena y sin gloria en torno a su función, ¿no? claro. Hay que tener mucho cuidado con esos discursos de apatía y de desafección, porque a veces, obviamente, la crítica política hacia las élites políticas es fundamental, es parte del control democrático. El asunto es cuando la crítica a los políticos se transforma en crítica a la política, y la crítica a la política, por extensión, se transforma en crítica a la democracia. Sí, Entonces, un día estamos discutiendo a los políticos y mañana estamos discutiendo la democracia. eso es una mala costumbre que tenemos en Latinoamérica. Me parece que este es el riesgo más importante Sí. y que las cosas no nos damos cuenta cuán buenas son hasta que no las tenemos más, ¿no? Éramos Y eso, felices y no lo sabíamos. exactamente, éramos felices y no lo sabíamos. Y me parece que el gran asunto es que estos movimientos de ultraderecha, como el caso del bolsonarismo, vuelven a tensar algo que parecía impensable, que era que la discusión política esté en torno a los consensos democráticos. Algo que nos parecía, no sé, yo hace unos años me imaginaba una América Latina que iba a ir transitando ciertos caminos, pero donde la democracia era algo esperable, ¿no? Y sin embargo, bueno, con distintos signos, distintos vaivenes, esas democracias tienen muchos problemas, ¿no? Atendiendo a la brasileña, bueno, la democracia brasileña, como les decía, tiene una ultraderecha que no es ajena a otras, parte entonces de un movimiento global, o sea, tiene un parecido de familia, o sea, Bolsonaro puede estar en la foto con Trump, con Víctor Orbán, puede Sí, estar sí, con Giorgia Meloni, este, absolutamente. pero no es un Trump tropical. ¿Sí? No podemos creer que es una copia de calidad y adaptación, de adopción y adaptación este, tropical de la versión de Trump, porque la ultraderecha brasileña tiene una historia riquísima de la que el propio Bolsonaro es heredero y forma parte de esa acumulación, ¿no? Brasil, por ejemplo, tuvo una de las experiencias fascistas más importantes fuera de Europa, ¿no? Y digo fascista en el término preciso de la utilización del concepto de fascismo tal como le pensamos el fascismo europeo, ¿no? Claro, Partidos militarizados, estoy hablando de la década del 30, ¿no? Partidos militarizados, ritualística,
mirada palingenésica de la construcción de un hombre nuevo, a futuro, ¿no? Toda esa mirada, Brasil la tuvo en un movimiento que es la Acción Integralista Brasileña, creada por un joven literato en ese momento futurista como Plinio Salgado en 1932, que tuvo sus legados y se transformó luego en un partido neofascista, los neointegralistas, y hoy los neointegralistas ocupan el espacio, están integrados algunos de ellos al bolsonarismo, ¿no? Y el propio Bolsonaro, cuando dice Dios, patria y familia, está recuperando el lema de esos integralistas de la década del 30, ¿no? Entonces, al que agrega Dios, patria, familia y libertad, Claro, ¿no? O sea, claro. adoptamos con adaptaciones. Claro, además eso representa una tendencia incluso hasta religiosa, muy conservadora. Típica del caso brasileño, o sea, muy Así es. relevante para comprender el caso brasileño, donde el conservadurismo religioso, no solamente católico, también evangélico, neopentecostal, que hay que tener muy presente que el evangelismo neopentecostal brasileño no es todo extremista a la derecha, no es todo necesariamente conservador, porque uno a veces en esas grandes pinceladas pierde ese punto, pero donde, bueno, los sectores más conservadores del evangelismo neopentecostal brasileño están agrupados allí. Ustedes piensen que hoy Brasil tiene una crisis humanitaria tremenda en el estado de Roraima, en las tierras donde los pueblos Yanomami están en una condición, han estado en una condición terrible, y una de las políticas que el gobierno Bolsonaro le dedicó a las poblaciones indígenas fue fortalecer el reclutamiento de evangelizadores de esas tierras, ¿no? Entonces, eso muestra preferencias políticas de cómo atender a una población a la que había que llevarle la civilización y la luz, ¿no? Claro, Eso también muestra una lógica de cómo proyectarse, por dar un ejemplo de un caso bien de la coyuntura. claro, 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 sí, es verdad. Pero fíjate que te quería hacer dos observaciones. Una, coincide incluso con algo que hizo Chávez. En un momento dado abrió las puertas a otras religiones y de hecho están funcionando perfectamente en eso no es necesariamente, y Chávez no era necesariamente alguien de derecha, aunque eso se puede discutir en todo caso, Bueno, el mismo pero caso, la alianza a ver, de los evangélicos y la construcción de una bancada evangélica en Brasil que promueve cuestiones religiosas y morales muy conservadoras, tiene una larga data. Pero claro, la alianza política de la izquierda también con los evangélicos no es nueva. O sea, recordemos que les invito a quienes están escuchando este programa que busquen en Google Templo de Salomón, San Pablo, y vean la sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que se conoce bajo el eslogan de Pare de Sufrir, ¿no? Que claro, está liderada por uno de sus principales obispos, el obispo Edir Macedo, principal accionista, por no llamarle el dueño directo, del segundo canal de televisión más importante de Brasil, Red Record, que es el canal en el que Bolsonaro utilizaba la vehiculización de sus principales entrevistas. Eh, por eso cuando Bolsonaro decía que estaba fuera de los medios de comunicación tradicionales, bueno, no salía en Globo, pero salía en el claro. segundo canal más importante, ¿no? Y encima era un canal amigo. Este, pero quiero recordar que ese megatemplo, colocado estratégicamente en uno de los barrios más populares de San Pablo, Itaquera, el barrio donde queda el Estadio del Corinthians, el segundo equipo más popular de Brasil, un distrito donde el PT, Partido de los Trabajadores, tiene una votación fantástica. Allí colocan el templo, la sede de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que inaugura la presidenta Dilma Rousseff. Imagínate. Porque digo para ver que estos vaivenes, Claro, Brasil es un país con una religiosidad popular muy importante, sí, con un conjunto de resignificaciones, de sincretismos religiosos, y esa construcción no es ajena a nadie en la política, ¿no? así En el es. caso de la pauta moral, es importante verla como hoy se relaciona muy bien con esta ultraderecha. Así es. Camilo, si me permites, vamos a ir a una primera pausa y al regreso continuamos esta interesante conversación acerca de Brasil,
¿Dónde está y para dónde va? Estamos conversando con el doctor Camilo López Burián. Ellos. Bien, algunos datos que me parecen interesantes para ver el peso y el papel de los militares en este escenario. Quizá el primero es el gobierno brasileño. Si uno toma el gobierno de Jair Bolsonaro y lo compara con la última dictadura militar de 1964 a 1985, es el gobierno brasileño con más militares en la política. Ese es un dato impresionante. O sea, no tuvimos en la trayectoria previa de Brasil un gobierno más militarizado, con la política más militarizada que en el gobierno Bolsonaro. Y si tomamos el gobierno Bolsonaro y lo comparamos con todos los gobiernos del mundo en el mismo momento, incluyendo todas las dictaduras que se les puedan ocurrir e imaginar, el gobierno Bolsonaro sigue siendo el gobierno con más militares en cargos de gobierno. Entonces, ese me parece que es un dato interesante para ver el grado de militarización. Y ahí hay dos dimensiones muy relevantes. Esa militarización se produce por dos cosas. Se produce por activación o por activismo, ¿sí?, de los militares. Digo, para entender ese papel de los militares. Hay activación, porque hay nominación, hay civiles, una relación de una derecha y de una ultraderecha brasileña muy vinculada a lo militar, que activa a esos militares y los trae a la política, los lleva a cargos, ocupan cargos muy relevantes en el gobierno brasileño, ¿no? Aportan ideas muy importantes en la política. Ustedes tienen que pensar que el ministro que pasa más tiempo, que termina siendo el emblema de la gestión sanitaria del COVID-19 en Brasil, es el ministro Pazuello, que es un militar. ¿Sí? El general Heleno, figura clave, formador de gran parte de la camada de militares que están en la política brasileña, que a su vez los construye como parte de una camada, ¿no?, como forjador de esa camada de militares, lo hace siendo el comandante de la MINUSTAH, de la misión de estabilización de Haití, ¿no?, donde además el ejército brasileño prueba, ¿no?, tomando formas de combate urbano y de control urbano aprendidos como el formato israelí, por ejemplo, para luego utilizar en las favelas brasileñas. Es parte de la construcción de un perfil de acción del ejército brasileño. El ejército brasileño que discute seguridad doméstica, que no solamente va a estar pensando en temas de defensa nacional. Esos militares tienen una fuerte presencia y tienen una larga data de participación en política. Tendríamos que ir al siglo XIX, tendríamos que ir a la primera constitución republicana de Brasil, donde, simplemente esto es un detalle, Brasil, a diferencia del resto de los países hispanoamericanos, en el siglo XIX no fue una república, fue un imperio, fue una monarquía. Y esa monarquía tenía 4 poderes. Tenía el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y un poder moderador. El poder moderador era un cuarto poder que estaba en las manos del emperador, que resolvía los conflictos institucionales. Y ese artículo del poder moderador fue transformándose de constitución en constitución, y hay interpretaciones muy conservadoras que ven en un artículo, si mal no recuerdo, el 142 de la Constitución brasileña, que habla del papel de las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, como garante de la institucionalidad. Y hay algunos que, en una mirada bastante discutible desde el punto de vista jurídico, hacen una interpretación de que ahí está el fundamento de que el ejército, que las Fuerzas Armadas brasileñas puedan de alguna forma ayudar a mantener el equilibrio institucional, ¿no? Y en eso, esa es como la mano que abre la puerta de muchas cosas, ¿no?
Entonces, estos militares participan en política y venían participando en política desde la crisis de la democracia brasileña con la caída de Dilma Rousseff en adelante, ¿no? Por poner ejemplos de activación de activismo político. Bueno, de activación están las cientos de marchas que durante todos estos años pidieron la intervención militar, ¿no? Siendo desde Dilma para adelante esto fue ocurriendo y sin duda luego de la victoria de Lula el 30 de octubre, los 69 días de campamentos en frente a los cuarteles pidiendo la intervención militar. Pero algunos ejemplos. El comandante en jefe del ejército, que luego fue asesor del Gabinete de Seguridad Institucional del Estado, el general Vilas Boas, año 2018, estaban juzgando a Lula antes de la campaña. Se pidió un habeas corpus para que Lula pudiera participar de la elección y él, siendo comandante en jefe del ejército, por Twitter presiona al Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil. Digo, para pensar de que este activismo militar no es una cosa nueva, tomo un elemento reciente para poner un ejemplo. Durante los 69 días de campamento, la retórica golpista brasileña del bolsonarismo, de Bolsonaro, de los bolsonaristas y de la ultraderecha brasileña como algo más grande, viene de bastante más atrás, ¿no? Y a su vez amalgama muy bien con algunas tradiciones del ejército brasileño. El ejército brasileño que hasta hoy, en las órdenes que recuerdan el golpe de Estado del 31 de marzo de 1964 a la tropa, hasta hoy en día la recuerda como la revolución del 31 de marzo. O sea, no se habla de golpe de Estado, ¿no? O sea, eso está esto está conviviendo en la política brasileña, ¿no? Con militares que durante las protestas y los campamentos que pedían la intervención militar, por ejemplo, el general responsable de la 10ª región militar de Brasil en Ceará, un general en actividad, dijo públicamente que él no iba a cumplir ninguna orden, iba a proteger a los manifestantes que estaban manifestando pacíficamente, bueno, estaban pidiendo un golpe de Estado, ¿no? Por lo menos podríamos discutir el contenido del asunto, y este general en actividad dijo, yo no voy a cumplir ninguna orden de ningún poder pidiéndome que los disperse. En este mismo proceso, un militar, el general Walter Braga Neto, candidato a vicepresidente de Bolsonaro, ex ministro de Bolsonaro, ministro jefe de la Casa Civil, uno de los cargos más importantes del gobierno brasileño. Hay un video muy interesante en el que está saludando a manifestantes y le dice a los manifestantes que están pidiendo el golpe de Estado, no pierdan la fe, ¿no? Por poner algunos de los ejemplos, ¿no? Claro, claro. En la invasión fue muy tensa la transmisión de la nueva nominación de los jefes de las 3 armas en Brasil, que se dio poco tiempo antes del cambio de mando, y hay muchas discusiones de la efectividad de las fuerzas de seguridad del Estado, policía militar que responde a los gobernadores y el ejército nacional, en el mantener el orden en lo que pasó el 8 de enero con la invasión. Y aquí es muy Claro, interesante porque es que porque hay, además, fíjate, lo que más me llamó la atención es que los manifestantes estaban ahí desde hacía un mes más o menos y no escondían las intenciones. había bastante información de inteligencia, hay análisis de los grupos de WhatsApp y Telegram en los que estos grupos se coordinaban. O sea, la información de que esto podía ocurrir era bastante plausible. Y parte de la caída del comandante en jefe del ejército tiene que ver porque, entre otras cosas, no hay una preparación de parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad del Estado en general, para resolver esto, ¿no? El batallón que estaba para proteger el Palacio de Planalto no actúa de la forma en que se espera. En la noche del 8 de enero, cuando las fuerzas de la Policía Militar, cuando ya está intervenido el Distrito Federal de Brasilia y se pide que se tome presos a los campantes, que durante 69 días estuvieron acampando, campamentos que seguramente, además de la gente que pondría algún dinero para estar allí, seguramente tienen financiamiento, recursos, organizaciones, ¿no? Esto no es solamente tan espontáneo como parece. Esto se amalgama con comentarios de exministros de Bolsonaro diciendo que es importante generar el caos creador, ¿no? Esto lo dice el ex canciller Araujo, su cuenta creo que en Instagram o en TikTok. Ya lo veo tanto que no recuerdo en qué lugar fue que lo vi planteando esto.
En la noche esa del 8 de enero, por ejemplo, la policía militar iba a avanzar sobre el campamento y el Ejército Nacional Brasileño, con orden del que en ese momento era el comandante en jefe del ejército, bloquea con blindados el avance de la policía militar e impide el arresto. ¿No? Luego disipa el campamento a la mañana y hay gente que va presa, pero bueno, ese es un gesto que ocurre. También hay ahora el último escandalete que tenemos en la política brasileña es que un militar que cumplía, era el ayudante de órdenes de Bolsonaro, una especie de persona de confianza, un plan alto, el coronel Cid, aparece involucrado en un escándalo de manejo de dinero en efectivo, con cuentas y pagos, ¿no? Y bueno, no se sabe, vínculos también con estos grupos extremistas. Digo, no puedo afirmar nada porque todo esto es de hace muy pocas horas, ¿no? Claro. Pero parte del asunto es que el gobierno Lula pidió que no se llevara adelante el nombramiento y la promoción de este militar, ¿no? Y el comandante jefe del ejército desoyó este pedido de frenos, o por lo menos, bueno, lo dejó en el freezer, pero no terminó de dimitirlo, ¿no? Entonces, todas esas tensiones llevaron a que el ejército brasileño, que el comandante jefe del ejército cayera, ¿no? Pero como ven, hay una larga data de activismo militar y de activación civil sobre lo militar y varias dudas, ¿no? Ahora llega un militar que proviene del Comando Sureste, que viene del arma de infantería, que tiene relaciones con un partido de centro-derecha en Brasil, como es el PCDB, con una relación cercana a Fernando Henrique Cardoso, con una mirada institucionalista y legalista, pero hay lecturas de todo tipo sobre la interna militar brasileña, también de que, bueno, cuánto el ejército brasileño está tomando distancia de esto que ocurrió, cuán involucrado estuvo en este proceso. La situación es muy tensa en un país donde las relaciones entre civiles y militares son muy complejas, donde la autonomía militar es muy grande, donde la educación militar ha sido un espacio donde no se ha podido controlar civilmente muchas cosas. Eso tiene que ver con las formas en que los militares entienden la política, la democracia, la historia de Brasil, la misión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así que este es un actor, me parece, Luis, que tu pregunta es muy interesante porque este es un actor clave para entender lo que está pasando en Brasil, incluso lo que no vemos y lo que no entendemos del todo por falta de conocimiento de datos, pero probablemente sea una de las claves más desafiantes del gobierno de Lula, es mantener la estabilidad política en el marco de unas relaciones civil-militares muy complicadas, que son una de las características de nuestros países latinoamericanos. El legado autoritario y una relación civil-militar donde la relación de los militares con la política tienen una porosidad y un trasvasaje mucho mayor que pueden tener en Europa. Claro. Sí, oye, interesante lo que has dicho porque, entre otras cosas, primero, me quedan dudas de que realmente, o no dudas, fíjate, yo decía en un artículo que escribí sobre este mismo tema, decía, bueno, a Lula lo que le queda es convivir con una realidad y la realidad es Bolsonaro y la realidad son los 38 partidos que están en el Congreso y eso creo que es importante. Pero ahora si le sumas el tema de los militares, es mucho más complejo porque no te dice que en el largo plazo, o al menos durante la gestión de Lula y más allá, la estabilidad no es la palabra que se va a poner de moda en Brasil por mucho tiempo. Y creo que eso va por ahí. Pero bueno, Camilo, permítenos. ¿Podría volver a una pequeña Sí, cosa? por ¿Sí? favor, por favor. No sé si quieres, si vamos a una pausa o qué. Yo Eh, preferiría que fuéramos a una pequeña pausa, una cortísima pausa y luego Bárbara. tú continúas. Podemos volver al tema del Parlamento, me parece interesante, y pensar ese escenario. Perfecto, perfecto. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Nacional, estamos conversando con el doctor Camilo López Burián acerca de Brasil, presente y futuro. Camilo,
Nos va a faltar tiempo para analizar este tema porque realmente está muy interesante, pero hay dos cositas. Primero quiero dejar dar de nuevo la palabra que nos ibas a agregar otra cosa referente al tema del Congreso. Pero quisiera que también conversáramos sobre el impacto que tiene todo esto en esta reunión que comienza hoy en Buenos Aires, sobre todo porque hay un invitado que no se le dejó, que tuvo que decir que no, que es el caso de Maduro, que se le dijo que decidió no ir, gracias a Dios, que no fue porque hubiese sido la gran vergüenza en todo caso. Y que me imagino que Lula, por la complejidad de su escenario, me imagino que debe haber respirado un poco de aire fresco, la ausencia de ese señor tan infame. Perdona los conceptos personales, pero es lo que pienso. Camilo. Bien, quería dejar, yo creo que tú planteabas muy bien antes de la pausa un escenario muy complejo a nivel doméstico que va más allá de lo militar, que creo que valía la pena colocarlo, ¿no? Primero, una gran fragmentación política en el Parlamento, una muy buena votación de parte de la ultraderecha. El bolsonarismo tiene la bancada más importante en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Controlar las presidencias de las cámaras en Brasil, muy relevante, porque, entre otras cosas, por dar un ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados tiene poder de agencia, coloca los proyectos, entra y mueve la agenda legislativa y por lo tanto es clave para coordinar las políticas en el Congreso. La votación de la coalición de Lula, una coalición que ya es una coalición que va más allá de la izquierda, la coalición electoral de Lula incluyó partidos que habían sido parte de la base del bolsonarismo, del presidente Bolsonaro, ya en la primera vuelta electoral. En la segunda coloca actores más centristas y en la negociación hoy tiene necesariamente que mirar partidos que están a la derecha y legisladores que están a la derecha. Por el sistema electoral brasileño, la baja disciplina partidaria hace que no pueda negociar individualmente muchas cosas. Esto me parece interesante para pensar de que la coalición de Lula no es una coalición de izquierda. O sea, la coalición que el PT lidera no es una coalición de izquierda en términos de la distribución ideológica de esos legisladores, sino que es mucho más amplia y eso condiciona las políticas públicas. Además, con una oposición muy fuerte, creo que hay poco margen para la heterodoxia, hay margen para tratar algunas políticas, pero algunos asuntos claves como el de la posesión de las tierras, clave para las izquierdas brasileñas, está totalmente fuera de la agenda, o muy probablemente fuera de la agenda. No hay que ser radicalmente, afirmar cosas tan duramente, pero parece haber poco margen para ello. Esto me parece que es un dato relevante, esa necesidad del presidencialismo de coalición, de un presidente que gobierna una coalición, le lleva a la necesidad primero de Lula de controlar un tercio del Parlamento hay que tener para no sufrir un impeachment, y no, que una mayoría de la oposición haga cambios institucionales relevantes. Esto que parecería una obviedad es la primera cosa que el gobierno de Lula tiene que garantizarse. O sea, quiere decir que con el resultado electoral no lo tiene asegurado, o sea, necesita negociar para eso. Luego de eso, llegar a los 250 y son 513 diputados, son 250 y tantos diputados para tener una mayoría, que a su vez esos 250 y tantos podría el PT superar ese número, la coalición de Lula superar ese número, pero bueno, también va variando según temas de agenda, no todos los temas de agenda se mantienen así. A nivel territorial, el bolsonarismo ganó varios gobernadores, y los que no ganó el bolsonarismo no necesariamente son gobernadores con los que Lula pueda tener naturalmente un buen diálogo. Los tres principales estados de Brasil, Minas Gerais, San Pablo y Río de Janeiro, tienen tres gobernadores que no son afines directamente a Lula. Uno de ellos, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, es uno de los posibles competidores en la construcción de un liderazgo alternativo dentro del bolsonarismo. O sea, militares, fragmentación en el Congreso, polarización política, agenda de políticas públicas profundamente compleja, por esta
dispersión de preferencias, también por la necesidad de priorizar recursos. Es un contexto económico diferente, hay que distribuir recursos para mantener estabilidad política, gobernabilidad y hacer políticas públicas. Todo esto en el plano muy difícil, una ultraderecha con esta relación con los militares, este peligro de lo militar en el fondo, pero que también lleva una batalla cultural muy fuerte, tiene un gran peso en el Parlamento y puede disputar el espacio en las redes sociales y en el espacio público. O sea, todo esto es un escenario hartamente complejo para Brasil. Ahora le ponemos la otra dimensión que Luis quería colocar, que es la internacional. Bueno, y además Brasil, como dijo Lula en la COP, en el encuentro sobre cambio climático a fin de año, Brasil vuelve al mundo. Brasil vuelve al mundo. La pregunta es cómo vuelve, y la segunda pregunta es si en el ayornarse, en la manera de cómo volver, esta mirada de política exterior toma los recaudos de un mundo que cambió, ¿no? O sea, ni la región es la región de los tiempos de Celso Amorín y Lula, ni los BRICS, aquellos aliados, Claro. son los BRICS de aquella época, ni el orden internacional es el mismo, ni las competencias, ni las crecientes competencias de carácter geopolítico tienen la misma naturaleza, y por lo tanto la revisión de una política exterior activa y altiva, dijera el ex canciller Celso Amorín, parecen ser algo que automáticamente se puede hacer, por necesidad de adaptación de estrategias, por escenarios diferentes, por recursos distintos y por un mundo que ha cambiado, ¿no? Desmenucémoslo un poco allí y aterricemos en el final en la región, ¿no? Como para cumplir este planteo que me decías, Luis, y caer en América Latina, en esta estrategia. El primer punto que me parece interesante pensar es que el triunfo de Lula implica una vuelta a algunas tradiciones en política exterior que no necesariamente son exclusivas de los gobiernos de Lula y de los gobiernos del PT. Brasil ha tenido una larga tradición diplomática que ha mantenido algunos principios o algunas ideas rectoras en política exterior, sin que ello nos presuponga la idea de una hegemonía total de su diplomacia, ¿no? O sea, con el paso de los años, querido colega, amigo nuestro, Davison Belén López, tiene un estudio muy, muy interesante de cómo la política exterior brasileña va cambiando sus ejes de interés, diversificando sus asuntos, complejizando la gestión de la política exterior y, por lo tanto, haciendo que Itamaraty vaya perdiendo centralidad. Que pierda centralidad no quiere decir que deje de ser un actor relevante. Obviamente es un actor muy relevante en la política, quizá no con la hegemonía de otrora, con la capacidad de monopolizar tantos asuntos como lo hacía en otro momento. Pero este, este, en esta tradición brasileña hay algunos elementos que están como en el ADN de hacer política exterior brasileña, que fue totalmente desmantelado, o totalmente desmantelado. La propia burocracia diplomática resistió a estas cosas, ¿no? Pero bueno, hubo cambios en la orientación de la política exterior brasileña, quizá más discursivos que efectivos, algunos de ellos, pero muchos muy relevantes, ¿no? El cancelamiento a espacios multilaterales, la contestación a ciertas normas, principios y valores de la comunidad internacional, de discusión de multilateralismo, de alejamiento de los procesos de integración regional y regionalismo. Pensar que Brasil se fuera de la UNASUR, que era la gran creación brasileña en términos de construcción de posicionamiento sudamericano, era bastante extraño. Pensemos en ciertos alineamientos automáticos de Brasil con el Estados Unidos de Trump. Digo Estados Unidos de Trump porque Biden implicó un problema para el reposicionamiento de Bolsonaro, ¿no? Un Brasil que se va a alinear en pautas religiosas y pautas morales y pautas vinculadas a contestar agendas de derechos a nivel de las Naciones Unidas, coordinando y votando junto a Hungría, votando junto a Arabia Saudita, teniendo una serie de posicionamientos que en agendas en las que Brasil había sido líder, teniendo retiros, por ejemplo, en la ambiental. Entonces, la vuelta de Brasil recoge esa tradición diplomática brasileña del institucionalismo pragmático, de participar de las instituciones internacionales, tratar de construir liderazgo, ¿no? Que fue
una de las estrategias más salientes del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo. Sí. Digo para mostrar de que aquí hay un ADN de hacer política exterior que va más allá de las preferencias de quien ocupa el sillón del Palacio de Planalto, ¿no? Y de la mano de esto, el otro elemento, que es el elemento autonomista de la política exterior brasileña, que viene también, uno podría rastrearlo desde Getúlio Vargas, pasando por los militares brasileños y recalando en Lula, la idea de la construcción de márgenes de maniobra para un Brasil más autónomo, con capacidad de hacer diferente, pero hacer con un sentido histórico, que es esta discusión del statu quo internacional, de buscar un sistema internacional más justo y por lo tanto con otros principios y valores. Todo esto en un mundo que cambió. Como decíamos, los BRICS no son los de antes. China es un socio relevante para Brasil, pero también es un competidor en América Latina y en el África subsahariana a la que quiere volver a mirar. Entonces, esto hay que verlo con ciertos bemoles. Brasil es un país que por cultura política es la cultura política del infelizmente la cosa no se puede, las cosas a veces tienen matices y esos matices en los gestos políticos creo que en Brasil son muy relevantes. Lo mismo pasa con Rusia. No necesitamos, no nos vamos a explayar aquí lo complejo que es tener una relación Sí. con Rusia en el mundo internacional. Entonces, coaliciones en las que Brasil puede participar en clave muy occidentalista y en clave universal, en temas de derechos, en agendas como las ambientales que aparecen como uno de los elementos rectores de la política brasileña. Hay que ver el discurso de Marina Silva y de Fernando Haddad, ministra de Medio Ambiente y de Hacienda, de Economía de Brasil en el foro de Davos. Los temas ambientales aparecen como elementos clave de la gobernanza de la Amazonia, como forma de constelar la posición brasileña también en la región. Los temas ambientales maridan muy bien con una acción. Uno lee los discursos de Lula del triunfo, por ejemplo, parece un poco esta idea europea de las tres transiciones, de la transición energética, ecológica y social, ¿no? Y uno dice, esto huele bastante a la posición europea de atender las transiciones, la autonomía estratégica. Bueno, entonces, ¿cómo entra la Unión Europea también en esta cabeza de Brasil en el marco de una creciente tensión geopolítica entre China y Estados Unidos? Entonces, esto hay que dejarlo pasar, que dejarlo madurar para poder ver qué es realmente lo que están pensando. Y uno ve los discursos de Mauro Vieira, del canciller, alguien que viene de la casa, que viene del Itamaraty, que ya fue canciller, que tiene una experiencia previa, que todo lo dice con su justa medida, ¿no? Pensar que las cosas están dichas. El otro día en Uruguay hizo el ministro Vieira dio un reportaje en Folia de San Pablo y hay una mención a la estrategia de Uruguay de querer flexibilizar el Mercosur y acuerdos con terceros países. Y aquí en Uruguay parte de los comentarios, el ministro no utilizó bien tal término. A ver, el ministro utilizó los términos como los quiso utilizar para dar los mensajes que quiso utilizar, Claro. que quiso dar políticamente. Eso está milimétricamente pensado, Claro. ¿no? Eso es una escuela, eso es una escuela. Exactamente. Eso es una Entonces, escuela. y estos gestos hacen algunos desafíos que Brasil tiene a nivel de la región, es que la región está muy descoordinada desde el punto de vista político, ha perdido intensidad en distintos foros y tiene que apostar a ello. Claro, el problema es que es un Brasil que necesitará tener un radicalismo selectivo, o sea, poder elegir algunos temas de agenda que tengan la capacidad de traccionar para reconstruir varios espacios a la vez y que vayan generando sinergias, ¿no? Sí. Creo que clave es la apuesta con Argentina, porque cualquier opción de región, o sea, una gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es la región? Y alguien me va a Sí. decir, no, la región es Mercosur. Yo voy a decir, no, la región es América del Sur. Y voy a decir, no, pero ¿y los hermanos caribeños? Entonces es América Latina. Bueno, cualquier región para Brasil es Argentina un eje clave, ¿no? Y en Sí. esa apuesta me parece que ahí muestra esta lógica selectiva de Brasil. Sí, y de hecho es el haber retomado la moneda común entre los dos países, que se tenga eso, es una señal muy clara. Nos quedan exactamente 2 minutos y te voy a pedir un milagro. Yo sé que es muy difícil, pero te voy a pedir un milagro. Hay algo que no hemos tocado, pero que forma parte de esa agenda interna. Hay una agenda interna política, pero hay otra distinta a nivel interno, que es la agenda social. Brasil es un país que tiene una
una enorme pobreza, tiene una enorme desigualdad adentro, pero además tiene un problema que es la Amazonia. Hay gente que vive ahí, hay gente que por las cosas que he leído, por las cosas que he escuchado, hay gente que dentro que vive ahí y que se sienten medio inseguras con el nuevo gobierno. Nos quedan 2 minutos, mi estimado amigo. Con el nuevo gobierno te referís al gobierno de Lula. Al gobierno de Lula, sí. Bien, una cosa que no quiero dejar en el tintero es que habíamos planteado el tema de Venezuela y en 30 segundos uno de los grandes desafíos para Brasil y para la región es arropar y poder acompañar el proceso venezolano de una forma razonable y activa, y eso debería ser un cambio en la política regional. Sí, yo por De eso lo decía que la no asistencia de Maduro, yo creo que fue una bocanada de aire fresco a Lula. Eso le va a dar un poco de tiempo para poder razonar, porque Brasil va a tener que participar en la estabilidad política del país. Totalmente, totalmente. Y el eje con Venezuela desde la primera década del 10 en adelante siempre ha sido clave para la dinámica de la política regional, ¿no? Así La es. competencia y cooperación con Venezuela, la distancia o no durante el gobierno Bolsonaro, la tensión en distintos momentos y la relación a través de Venezuela con China, Rusia, también es un asunto muy, muy relevante. Bien, yo sobre el tema amazónico, plantearle eso, ¿no? Que la Amazonia probablemente sea uno de los asuntos que a su vez tenga que ver con la gobernanza en la región, que sea parte de un vector relevante. No tengo conocimiento de esto que me planteás, de que el cambio de gobierno esté llevando a mayores temores de parte, Sí, no sé si de la población indígena, no lo tengo tan claro. Conozco un poco, he visto un poco en estos tiempos esta discusión sobre la falta de políticas específicas sobre pueblos originarios y su relación con la tierra, y la protección y el papel, la mirada que el gobierno tiene de estos pueblos originarios como parte de la protección ambiental en Brasil. Y esta preocupación de parte del presidente Lula sobre esto, la creación de espacios institucionales ministeriales, la designación de personas que vienen de estos colectivos, pero no sí. sabía de este tema. Si me Vi contás. varias entrevistas de dirigentes que están en la zona y ellos se sentían, según lo que dijeron, se sentían mucho más seguros con el gobierno de, vaya usted a saber, efectivamente, tantas cosas. En la política se puede decir cualquier cosa. La política no tiene fin y no hay verdades dichas en todo caso. Mi No, ayer, estimado, no, sobre lo del gobierno Bolsonaro, lo que las lecturas que yo había visto de parte de comunidades indígenas habían sido bastante críticas en la atención en salud, en el aislamiento territorial, en la no demarcación del territorio y en el ingreso sobre todo de mineración ilegal y predatoria en territorios de reserva indígena. Pero dime lo que lees y te diré lo que sabes. O sea, probablemente en mi lectura haya un sesgo y haya cosas que yo no leo. sí, Camilo, ha sido un gran honor tenerte en la Honor Visión mío la Radio y invitación. Muchas particularmente en gracias. Diálogo Internacional, y me gustaría que más adelante volviéramos a conversar por el tema, no solamente el tema de Brasil, no, yo quiero que conversemos sobre la democracia en la región y me gustaría tenerte en otra oportunidad. Parece que tenemos problemas con internet. Muchas gracias a todos. Ha sido un programa espléndido. Mil gracias de nuevo, Camilo. Y me gustaría invitarte, como te dije, para que hablemos sobre la democracia en la región. Así será. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Anthony. Saludos de Uruguay. Magnífico.